Hola a todos, bienvenidos a este nuevo relato. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a nuestro canal y a activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias. Ahora, sin más preámbulos, los dejo con esta historia llena de reencuentros, secretos y esperanza. El cementerio de Ciudad Renacer. En los confines de Ciudad Renacer existía un camposanto que, paradójicamente, parecía un verdadero oasis en medio del polvo y el bullicio. Las calles aledañas eran ruidosas, repletas de autos rugientes y personas que transitaban con prisa, pero aquel cementerio se alzaba como un refugio inesperado. Su vegetación frondosa, compuesta de robles ancianos y arbustos bien cuidados, transmitía una atmósfera de paz y tranquilidad que contrastaba vivamente con el aire asfixiante de la ciudad. Flores de todos los colores adornaban las tumbas, dando la impresión de que la vida, en lugar de la muerte, era la verdadera protagonista de aquel lugar. La gente del entorno solía ver el cementerio como un sitio lúgubre, un paraje de sombras y misterio, donde tal vez, según contaban las historias populares, rondaban almas errantes. Sin embargo, Adrián, un muchacho de apenas 20 años, no compartía en absoluto esas supersticiones. A lo largo de su corta y dura vida, había enfrentado peligros mucho más reales y amenazantes que cualquier fantasma imaginario. Desde el hambre hasta el frío extremo y la inseguridad en las calles, Adrián había padecido experiencias que hacían que los cuentos de espíritus le resultaran intrascendentes. Adrián era una persona sin hogar. Deambulaba por los barrios de Ciudad Renacer, cambiando constantemente de sitio para dormir y acostumbrándose a huir de los peligros nocturnos. Sin embargo, existía un lugar al que siempre volvía: el cementerio. Allí había encontrado algo parecido a un segundo hogar. Entre los cipreses y mausoleos antiguos, Adrián se sentía protegido de la hostilidad del mundo exterior. Su presencia en el cementerio no se limitaba únicamente a la búsqueda de calma. En aquel recinto sagrado descansaba la tumba de Camila, la mujer a quien había llamado madre durante su infancia. La historia de Adrián era dolorosa. Afirmaba no recordar del todo cómo había acabado en la calle, pero la verdad era que su mente había relegado al olvido ciertos detalles demasiado tristes. Aún así, conservaba imágenes y sensaciones de su niñez, un tiempo en que su vida era distinta gracias a Camila, quien lo cuidó desde que él tenía apenas recuerdos. Al morir Camila, cuando Adrián contaba con escasos 12 años, todo su pequeño mundo se derrumbó. Sin nadie que lo protegiera, se encontró obligado a sobrevivir en un entorno hostil. Durmió en portales de edificios, mendigó alimentos y llegó a robar, siempre impulsado por la necesidad imperiosa de resistir. En más de una ocasión, fue detenido por las autoridades y enviado a hogares de menores, pero jamás pudo adaptarse a aquellos lugares de encierro. Prefería la libertad incierta de la calle antes que permanecer entre paredes que le recordaban constantemente su orfandad. Conforme crecía, la rabia y la tristeza dieron paso a una suerte de resignación. Poco a poco, asumió la ausencia definitiva de Camila. A los 17 años, decidió honrar su memoria visitando su tumba. Se presentaba con pequeñas flores, sacaba la maleza que amenazaba con cubrir la lápida y le hablaba como si aún estuviera presente. En estos encuentros íntimos, Adrián se sentía más cerca de ella, como si el tiempo no hubiese transcurrido. Fue precisamente en el cementerio donde conoció a Fernando, un anciano encorvado que oficiaba como cuidador del lugar. De cabellos blancos y mirada bonachona, Fernando simpatizó con aquel joven solitario y comenzó a ofrecerle ayuda discreta. Le daba la oportunidad de pasar algunas noches en la garita de vigilancia, le ofrecía alimentos y, en alguna que otra ocasión, lo apoyaba económicamente con pequeñas sumas de dinero que Adrián siempre prometía devolver. Un encuentro inesperado. Un día, Adrián llegó al cementerio con un modesto ramo de flores frescas, deseoso de embellecer la tumba de Camila.
Mientras limpiaba y acomodaba la lápida con sumo cuidado, no notó la presencia de alguien que se acercaba lentamente por detrás. De improviso, escuchó un sollozo. Al voltear, descubrió a una mujer de unos 45 años, vestida con un refinado traje color marfil, zapatos impecables y el cabello arreglado en un moño elegante. Todo en ella reflejaba cierto nivel de sofisticación. Su llanto era callado, pero intenso. Adrián, perplejo, se puso de pie y le preguntó con vacilación: «¿Se encuentra bien, señora? ¿Por qué llora?». La mujer continuaba contemplando la tumba con ojos vidriosos y no le respondió de inmediato. Tras unos segundos, musitó: «No es la primera vez que vengo. Rezo por el alma que descansa aquí». Adrián se confundió. Jamás la había visto en el cementerio, ni tampoco podía relacionarla con Camila. Dudó si la mujer se habría equivocado de lugar. Entonces le dijo con cautela: «Tal vez está ante la tumba equivocada. Esta es la de Camila, mi madre». Pero la desconocida negó con la cabeza. Con voz entrecortada, se disculpó y le dio las gracias por mantener la tumba tan limpia. Preguntó si a Adrián alguien lo había contratado para aquello, o si recibía algún pago regular, y se ofreció a darle dinero. El muchacho, asombrado, la observó con recelo. A su juicio, la mujer debía estar en un error. Quizás lloraba por alguien más y, abrumada por el dolor, se había confundido de tumba. Percibiendo la confusión en el rostro de Adrián, la desconocida le dijo: «¿De verdad crees que no conocía a Camila?». El joven, cada vez más atónito, no supo cómo responder. El desconcierto le impedía articular palabra. La mujer continuó hablando de forma atropellada, y de pronto su rostro se tornó pálido. Antes de que Adrián pudiera reaccionar, ella se desvaneció, cayendo sobre el césped. «¡Fernando!», gritó el joven con desesperación, echando a correr en busca del cuidador. «¡Rápido! ¡Ayúdeme!». Fernando, al ver a la mujer inconsciente, se apresuró a verter un poco de agua sobre su rostro y darle suaves palmadas en las mejillas. Poco a poco, la desconocida fue recobrando el sentido. Abrió los ojos, respiró hondo y, al distinguir a Fernando, esbozó una sonrisa tenue. Instantes después, su mirada se clavó en Adrián. «Te he buscado durante tanto tiempo», susurró con la voz temblorosa. «Mi hijo». Las palabras de la mujer retumbaron en la mente de Adrián como un trueno. ¿Hijo? ¿A qué se refería? Creyó que, tal vez, estaba desorientada, o que sufría de algún desorden mental, pero ella insistió: «Por fin te encuentro. He orado a diario para que llegara este instante». Adrián sintió una punzada en el pecho. ¿Acaso la mujer deliraba? ¿Por qué decía ser su madre, si la única madre que él había conocido y amado estaba enterrada allí mismo, en esa tumba? Trató de no prestar atención a los desvaríos de la recién llegada, pero una curiosidad profunda comenzó a roerle la mente. Cuando la mujer logró incorporarse, con la ayuda de Fernando, le pidió a Adrián que la escuchara. Se presentó como Lorena. Dijo que venía de lejos, de otra ciudad, y que había pasado los últimos años dedicada a una sola meta: encontrar a su hijo perdido. La historia de Lorena nació en un barrio humilde de Villabrisas, a varios cientos de kilómetros de Ciudad Renacer. Su familia numerosa vivía en condiciones de extrema austeridad. Tenía 4 hermanos más, y sus padres se esforzaban por alimentar tantas bocas con ingresos mínimos. Desde los 14 años, Lorena trabajaba limpiando casas para ayudar en el sustento familiar. Al concluir la escuela, tomada por un afán de superación, decidió marcharse a la gran metrópoli de la región, Nueva Gloria, con la esperanza de labrarse un futuro mejor. Sin embargo, la vida en Nueva Gloria no resultó sencilla. Conseguir empleo sin estudios superiores ni contactos significaba enfrentarse a un muro casi infranqueable. Gastó casi todo su escaso dinero en alimento y alojamiento barato, y justo cuando comenzaba a desesperar, encontró en un periódico local
un anuncio que despertó su interés. Se solicita empleada doméstica con disponibilidad para vivir en casa grande. Se ofrecen 2 días libres a la semana, sueldo competitivo, contactar a la familia de la Torre. Lorena llamó de inmediato. La familia de la Torre resultó ser solo la viuda Victoria de la Torre, quien vivía en una impresionante mansión con sus 2 hijos adultos, Santiago y Mauricio. Victoria, tras la muerte de su marido, un próspero empresario, había heredado una inmensa fortuna, que incluía la mansión. No obstante, mantener limpio y en buen estado un lugar tan grande exigía una ayuda doméstica estable. Lorena aceptó el trabajo con gratitud. Recibió habitación y comida, lo que le permitía ahorrar la mayor parte de su salario. Poco después de instalarse, Lorena empezó a notar que Mauricio, el hijo menor de Victoria, le prestaba una atención inusual. Mauricio era un joven con ínfulas de grandeza, acostumbrado a conseguir lo que deseaba, sin esfuerzo alguno. Tenía fama de gran conquistador y hacía alarde de su estilo de vida ostentoso. Al principio, Lorena se sintió halagada. Era la primera vez que alguien la miraba con esa mezcla de interés y fascinación. Los meses pasaron, y la atracción mutua derivó en una relación secreta. Mauricio la invitaba a escapadas nocturnas, le hacía regalos costosos y la colmaba de halagos. Lorena, ilusionada, creyó que el sentimiento era sincero. Sin embargo, un día, de la forma más inesperada, descubrió que Mauricio ya estaba comprometido con otra joven de su misma clase social, aprobada por su madre Victoria. La revelación fue devastadora para Lorena, quien se sintió utilizada y engañada. Como si no fuese suficiente, al poco tiempo, se enteró de que estaba embarazada. El temor se apoderó de ella. Frente a la noticia, Mauricio adoptó una actitud gélida y egoísta. «Haz lo que debas hacer para deshacerte del bebé. Pagaré todos los gastos. No tengo intención de ser padre». Desesperada, Lorena buscó el consejo de Victoria, con la ilusión de encontrar en ella una figura materna comprensiva. Sin embargo, la viuda fue aún más tajante que su hijo. Le dejó claro que nunca aceptaría como nieto a un bebé engendrado con una simple sirvienta. Bajo ningún concepto toleraría aquel escándalo. Lorena, herida en su dignidad, renunció. Victoria quiso sobornarla ofreciéndole una fuerte suma de dinero para que desapareciera, pero Lorena no podía ni quería seguir recibiendo nada de aquella familia. Tras marcharse, alquiló un humilde cuarto y comenzó a buscar un nuevo trabajo. Al final, halló empleo en la cocina de un pequeño café de barrio. Allí hizo amistad con Camila, otra mujer joven que, como ella, venía de un pueblecito y conocía las penurias de ganarse la vida en la gran ciudad. Camila se convirtió en su compañera inseparable. Le propuso compartir un departamento para reducir gastos y así ayudarse mutuamente. Lo que en principio parecía una enorme dificultad fue haciéndose soportable gracias al apoyo incondicional de Camila. El embarazo siguió su curso y al cabo de 9 meses, Lorena dio a luz a un robusto niño. Sin embargo, al cumplirse un mes de vida del bebé, todo el universo de Lorena se desmoronó. Su hijo desapareció junto con Camila. Lorena llegó a su vivienda después de una jornada de trabajo y no encontró ni a su compañera ni al recién nacido. Todo indicaba que Camila, aquella amiga en la que confiaba plenamente, había robado a la criatura. Sumida en la desesperación, Lorena acudió a la policía, pero la investigación no arrojó pistas. Interpuso denuncias, habló con vecinos, pegó carteles. El rastro de Camila y el bebé se había esfumado. El dolor de la madre fue inenarrable. Jamás supo por qué Camila había hecho algo tan atroz, ni cuál fue su destino. Durante años, Lorena reanudó la búsqueda de forma intermitente, con la esperanza de hallar algún dato que la condujese a su hijo. Pero el tiempo siguió su curso sin que se produjera el ansiado reencuentro. Un rayo de esperanza. Muchos años después,
Lorena logró reunir el dinero suficiente para contratar los servicios de un detective privado. Para su sorpresa, el detective encontró, no a su hijo, sino la tumba de Camila. La mujer que había sido su amiga estaba enterrada precisamente en el cementerio de Ciudad Renacer. Ni la policía ni el investigador habían podido descubrir el paradero del niño. Sin embargo, la última pista sobre Camila llevaba a esa tumba. Aún así, Lorena no desistió en su empeño. Se aferraba a la escasa posibilidad de que su hijo estuviera vivo. Quizás alguien lo había adoptado, o Camila lo había criado hasta cierta edad. Durante un tiempo, Lorena viajó periódicamente a Ciudad Renacer para rezar sobre la tumba de Camila. Cada vez que se situaba frente a aquella lápida, el dolor y la rabia volvían a invadirla. Aún así, increíblemente, la madre supo hallar en su corazón la fuerza para perdonar a Camila, asumiendo que, posiblemente, la mujer había robado al niño por un deseo de maternidad frustrado y que le habría brindado al menos un techo y cuidados. Los años pasaron. Un día, la vida de Lorena dio un nuevo vuelco cuando Mauricio, el padre biológico de su hijo, la mandó a llamar. Un individuo desconocido se presentó en su casa. «El señor Mauricio de la Torre desea hablar con usted». Por supuesto, Lorena no se fiaba de aquella familia que tanto daño le había causado. Aún así, algo dentro de ella la impulsó a acudir a la cita. Cuando llegó a la residencia de Mauricio, encontró a un hombre muy diferente del joven superficial que había conocido. Los años y una enfermedad implacable lo tenían postrado en cama, con un semblante demacrado. Se veía francamente al borde de la muerte. «Estoy muriendo», le confesó con voz ronca. «Tengo cáncer de estómago y mis días están contados». Mauricio le reveló que su madre, Victoria, había fallecido de cáncer tiempo atrás y que su hermano Santiago había muerto en un accidente de avioneta el año anterior. Él era el único heredero de la fortuna familiar. Dada su inminente partida, quería expiar sus culpas y le confesó a Lorena la terrible verdad. Sí, la familia de la Torre había orquestado el secuestro del bebé. Pero Graciela, ahora Lorena se enteraba de que Camila no era su verdadero nombre, se había llevado al niño junto con una fuerte suma de dinero, eludiendo a todos. Mauricio le entregó a Lorena una parte de su capital para que continuara la búsqueda de su hijo. Quería redimirse antes de morir. Lorena empleó el dinero en contratar a otro detective, quien logró confirmar el fallecimiento de Camila en Ciudad Renacer, pero no pudo hallar al niño. «Lo siento mucho», le dijo el detective. «Esta pista se queda estancada en la tumba de la mujer». Desolada, Lorena siguió yendo al cementerio de Ciudad Renacer, rezándole a la difunta para que, de algún modo, su alma se apiadara y guiara el reencuentro con el hijo que había robado. Fue entonces cuando se topó con Adrián, aquel joven que cuidaba de la tumba creyendo que Camila era su madre biológica. El gran impacto. Al recobrar el sentido tras su desmayo, Lorena no tuvo reparos en dirigirse a Adrián con absoluta ternura. Lo llamó hijo repetidas veces, generando en el joven la idea de que la mujer deliraba. Al notar la impaciencia de Adrián, Lorena consideró imprescindible contarle toda su historia. Así lo hizo, paso a paso, relatando la verdad, la relación con Mauricio, el embarazo, el secuestro y la identidad real de Camila. Durante su narración, la mujer casi no pudo contener las lágrimas, y a cada pausa, Adrián se sentía más aturdido. Hasta ese instante, él había creído que Camila, o la mujer a la que siempre llamó madre, era su progenitora. Ahora, Lorena le decía que no, que en realidad había sido secuestrado por esa misma persona. La confusión y la conmoción se apoderaron de él. «Entonces», balbuceó Adrián, «¿Camila no era mi verdadera madre?» El desconcierto era evidente en su voz. Dio un par de pasos torpes hacia atrás, sintiendo que el suelo se le movía. Jamás había dudado de su origen.
Que Camila no fuera su madre biológica rompía todos los esquemas que tenía de sí mismo. Lorena, conteniendo el llanto, se acercó con suavidad y le dijo: «Perdóname por aparecer así, hijo. Llevo más de 20 años intentando dar contigo. Jamás dejé de preguntarme dónde estarías, si estarías bien, si me odiarías por no protegerte». Adrián no supo qué contestar. Pensó en Camila, su bondad, su ternura, la forma en que lo llevaba de la mano cuando era niño, la forma en que lo consolaba cuando se caía o enfermaba. Pero también recordó los días de hambre y frío que pasó tras su muerte, sin que hubiera nadie que respondiera por él. «Necesito un momento», fue lo único que alcanzó a decir. Lorena continuó con voz temblorosa: «Por favor, confía en mí. Todavía está tu padre, Mauricio. Vive, pero por poco tiempo. Te ruego que vengas a verlo. Quiere verte antes de su último suspiro». Adrián cerró los ojos, luchando con una oleada de emociones encontradas. La gratitud hacia Camila, la rabia contenida, la lástima por Lorena y el desconcierto de descubrir que su padre biológico aún respiraba. Al final, accedió. Pensó que, si existía la posibilidad de saldar las dudas y dar un cierre a esa historia, tal vez se sentiría menos roto por dentro. «Está bien», murmuró. «Te acompañaré, pero dame un instante para asimilar todo esto». Lorena asintió y acarició con cuidado el hombro de Adrián. Mientras tanto, Fernando, el guardián del cementerio, contemplaba la escena en silencio, conmovido. Sabía mejor que nadie los años de soledad y privaciones que el joven había sufrido. Ojalá, pensó, este reencuentro suponga un nuevo comienzo para él. Camino al hospicio. Lorena y Adrián partieron rumbo al lugar donde Mauricio se encontraba recibiendo cuidados paliativos, a las afueras de Ciudad Renacer. Durante el trayecto en taxi, Lorena escuchó con horror el recuento que Adrián hacía de su vida callejera tras la muerte de Camila. Cada noche de frío, cada encuentro peligroso que lo obligó a luchar, cada detención policial. Cuanto más hablaba el joven, más lágrimas surcaban las mejillas de Lorena, entendiendo así el tremendo sufrimiento al que su hijo había estado sometido. «No sabes cuánto lo lamento», decía, limpiándose el rostro con un pañuelo. «Si tan solo hubiera podido encontrarte antes». Adrián, por su parte, sentía un nudo en la garganta. Las lágrimas pugnaban por escaparse, pero algo en su interior le pedía mantenerse firme. Casi no hablaba, salvo para responder las preguntas que su madre biológica le lanzaba. Aún así, su mente no dejaba de dar vueltas a la palabra «madre», cuyo significado se había tornado ambiguo. Cuando llegaron al hospicio, un médico de semblante amable los recibió. Les habló con franqueza. Mauricio atraviesa un estado terminal de su cáncer. Su conciencia fluctúa, a veces reconoce a la gente y otras veces se encuentra perdido en sus pensamientos. Prepárense para lo peor. Es muy probable que no le quede mucho tiempo. Lorena sintió que sus piernas temblaban. Se aferró al brazo de Adrián mientras el joven se mantenía en un silencio casi estoico. Entre los dos entraron a la habitación. En la cama, recostado, vieron a Mauricio, a quien un par de enfermeros acomodaban para que estuviera más cómodo. «Padre», murmuró Adrián, inseguro. Ni siquiera estaba seguro de querer pronunciar esa palabra, pero algo en su interior lo llevó a hacerlo. «Soy yo, Adrián. ¿Puedes oírme?» Mauricio abrió levemente los ojos. Sus rasgos habían envejecido de golpe, surcados por el dolor y la debilidad. Sin poder articular palabras claras, alzó las manos temblorosas, intentando aferrar algo en el aire. Adrián se aproximó a la cama y con una mezcla de curiosidad y compasión, lo ayudó a incorporarse un poco. Mauricio quiso hablar, pero apenas logró emitir un gemido irreconocible. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Adrián y cayeron sobre la almohada de Mauricio. Aquello fue suficiente para que el hombre entendiera que su hijo estaba allí, a su lado. La expresión de Mauricio se suavizó, y con evidente esfuerzo,
Le dedicó una sonrisa tenue. Una lágrima recorrió su mejilla, lenta y silenciosa. «Te escucho», susurró, con voz apenas audible. Adrián lo abrazó con cautela, sintiendo la fragilidad de aquel cuerpo consumido por la enfermedad. El muchacho no sabía si lo quería, si lo odiaba, si le reprochaba o le agradecía el intento de redimirse. Simplemente se permitió entregarse a ese abrazo. En esos efímeros segundos, Lorena permaneció a un costado, contemplando el reencuentro con los ojos anegados en llanto. Había anhelado durante 2 décadas esta escena, aún sin saber si llegaría a darse. Ahora que ocurría, la emoción la sobrepasaba. «Gracias», susurró Mauricio con un hilo de voz, consciente de que cada palabra le exigía un esfuerzo sobrehumano. «Hijo, perdóname». Adrián apretó los párpados, dejando que las lágrimas brotaran con libertad. No pronunció respuesta alguna, porque no encontraba las palabras adecuadas. Se limitó a sostener a su padre entre sus brazos, mientras sentía su respiración entrecortada y el latido irregular de su pecho. Fernando se asomó por la puerta del cuarto, discretamente, sin interrumpir. El alivio, la rabia, el perdón, la incertidumbre. Todo confluía en aquel encuentro final. Sin embargo, la vida, que tantas vueltas da, no le concedió a Mauricio mucho más tiempo para expresarse. Tras unos minutos, su respiración se tornó más y más débil, hasta que se detuvo por completo. Adrián lo siguió sosteniendo, quizá tardando unos instantes en asimilar que su corazón había dejado de latir. «Mauricio», susurró Lorena, con la voz quebrada. El médico entró y confirmó la muerte. Hubo un silencio solemne, cargado de lágrimas. Epílogo, un nuevo comienzo. Con el fallecimiento de Mauricio, Adrián experimentó una sensación agridulce. Había logrado ver a su padre biológico en la agonía, y aunque no hubo tiempo para aclarar todo el rencor acumulado, la mirada final de Mauricio le transmitió una súplica de perdón sincero. En su fuero interno, Adrián decidió que, quizás, esa mínima reconciliación era mejor que nada. Días después, Lorena y Adrián volvieron a encontrarse para conversar. El joven se había quedado sin un techo fijo, pues solía recurrir al cementerio y a la garita de Fernando. Por su parte, Lorena había vendido la humilde casa que poseía en Villabrisas y estaba momentáneamente instalada en un hotel de paso. Le propuso a Adrián que se fuera con ella, que vivieran juntos. A fin de cuentas, él era su hijo. Al principio, Adrián vaciló. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo de forma independiente que la idea de formar parte de una familia, incluso si se trataba de su madre biológica, le resultaba extraña. Sin embargo, la calidez con que Lorena le hablaba y la sincera preocupación que manifestaba terminaron por ablandar la coraza que el joven había construido alrededor de su corazón. «Me gustaría intentarlo», admitió con un ligero temblor en la voz. Lorena sonrió y ambos se abrazaron con timidez. Tenían un largo camino por recorrer. Deberían aprender a conocerse como madre e hijo, compartir el dolor de lo que habían perdido y la esperanza de lo que podían reconstruir. No sería fácil, pero al menos ya no estarían solos. Fernando, quien supo la noticia, los despidió con alegría cuando partieron. Antes de marcharse, Adrián se acercó a la tumba de Camila. Depositó un ramo de flores y, en silencio, le dio las gracias por todo el amor que recibió de ella cuando era niño. Más allá del engaño y del secuestro, él guardaba en su memoria los momentos buenos que vivió a su lado. Comprendía que Camila, quienquiera que hubiera sido en realidad, lo había criado durante los primeros años y le brindó su cariño. «Adiós, mamá. Descansa en paz», murmuró el joven, cerrando los ojos. Luego se puso en pie. Lorena lo esperaba a unos pasos de distancia, contemplando la escena conmovida. Con paso firme, Adrián se dirigió hacia ella, dispuesto a iniciar un futuro que, hasta entonces, nunca se había atrevido a soñar. Juntos,
abandonaron el cementerio. El cielo gris se tornaba de un tenue color azul, y un rayo de sol se filtraba entre las nubes, iluminando la salida. Parecía un augurio de que, tras una larga noche de penurias, por fin amanecía una nueva vida para ambos. Gracias por leer. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartirla con tus amigos. Tu apoyo nos inspira a seguir creando relatos llenos de emoción y esperanza. Hasta la próxima.